Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día nos habla de una práctica cristiana muy importante y al mismo tiempo bastante difícil de ejercer, de ejercitar de manera correcta, de manera adecuada, que se trata precisamente de lo que llamamos la corrección fraterna, corregir al hermano. Y no se trata de cualquier corrección ni de cualquier fraternidad. Y por eso es bueno dilucidar un poco los términos de esta expresión, para descubrir qué es lo que Jesucristo nos está proponiendo vivir, cómo practicarlo y sobre todo el valor que tiene, el sentido que tiene. Nos dice Jesús en el Evangelio: si tu hermano peca contra ti. Nos quedamos acá en este pecado contra nosotros, pero dice si tu hermano, es decir, se trata de un pecado de un hermano. ¿Qué es esta hermandad? ¿Qué es esta fraternidad? La de los hijos de Dios, fundamentalmente. Si tu hermano en la fe peca contra ti, el hermano que peca contra el hermano que agrede al hermano de muchas formas distintas, no siempre eso implica, por supuesto, violencia, es una agresión fraterna, una división entre hermanos. Cuando hablamos de fraternidad como hijos de Dios, es la fraternidad o la hermandad más fuerte que existe. Recordemos que el vínculo sobrenatural que nos hace hijos de Dios, la filiación que se llama, la filiación adoptiva, donde Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina, realmente, nos hace realmente sus hijos. Recordemos siempre que cuando hablamos de que somos hijos adoptivos de Dios, es un caso absolutamente único, porque no es solo una cuestión jurídica, una cuestión legal, una cuestión extrínseca a nosotros, sino que es una adopción que nos hace hijos reales, hijos verdaderos de Dios, no solo de nombre. Nos hace partícipes de su naturaleza divina de manera misteriosa, por supuesto, por la gracia. Y ese vínculo de filiación entre nosotros y Dios es lo que está en la base de los vínculos de fraternidad, porque somos todos hijos del mismo Padre Celestial. Y entonces esto es lo primero a tener en cuenta: si tu hermano peca contra ti, es decir, no cualquiera, alguien que está unido por un vínculo fraternal tan fuerte que surge del vínculo filial con Dios. Entre nosotros, en el orden natural, en el orden familiar, hay vínculos que son vínculos naturales. Los hermanos, los padres, los hijos, esos vínculos son naturales. Y ciertamente que son fuertes. Pero bueno, los vínculos sobrenaturales son más fuertes, son más reales todavía que los vínculos puramente naturales. Somos más hermanos por ser hijos de Dios que por otro motivo. Y en la medida en que el vínculo es más fuerte, su quebrantamiento también es más grave. A nosotros generalmente siempre hay circunstancias en la vida, pero generalmente nos duele más hacerle daño a alguien que queremos que a alguien que no nos interesa demasiado. Siempre hay que hacer el bien, por supuesto, pero
percibimos que la agresión o la ofensa a alguien que nos une un vínculo de caridad es más grave que alguien al cual no nos une ningún tipo de vínculo. Esto, por supuesto, no quiere decir que haya que hacer el mal al que no conocemos, sino al que queremos. Siempre hay que hacer el bien. Pero es un ejemplo para que nos demos cuenta de la importancia que tiene este enunciado que Jesús hace aquí. Tu hermano. Es decir, alguien unido por este vínculo sobrenatural, que procede del vínculo filial. La filialidad engendra la fraternidad. Porque somos hijos de Dios, somos hermanos entre nosotros. Esa frase que a veces se dice en la liturgia o en la predicación, queridos hermanos, o oramos como hermanos, no es una frase simplemente. Refleja una realidad muy profunda de nuestra vida espiritual. Y entonces, ¿qué sucede cuando pasa esto? Lo que está pasando es que se está de alguna manera quebrantando ese vínculo fraternal o no viviéndolo como debe ser vivido. ¿Y eso qué supone? Supone un desmedro, una falta, no una corrupción tal vez total, pero sí un declive, un tener en menos importancia ese vínculo. En pocas palabras, esto significa que el hermano que peca como hermano se está perdiendo un gran bien. Y por ese motivo se entiende, y solo desde ahí, la corrección fraterna. La corrección fraterna al hermano que ha pecado no es un gesto de superioridad, de benevolencia simplemente, ni mucho menos descargar un enojo para con aquel que ha pecado. Lo que hay de fondo en la corrección fraterna, tal como Jesucristo la presenta, es que como hermanos nos duele que el otro se esté perdiendo un bien. Por eso la corrección fraterna es un gesto muy grande de caridad sobrenatural. Recordemos que la palabra caridad suele evocar para nosotros dar una limosna, no hacer caridad, es ayudar a alguien, material o espiritualmente. Son, por supuesto, expresiones de caridad, que se llaman las obras de misericordia, pero caridad es amistad. Y la caridad con mayúsculas es amistad sobrenatural, un vínculo de mutua benevolencia, que es lo propio de la amistad. El verdadero amor no es sentirse bien, aunque tiene que ver a veces con eso, sino que el verdadero amor es buscar siempre el verdadero bien del amado, el verdadero bien del prójimo. Y cuando esto es mutuo, allí hay amistad. Yo puedo buscar el bien de alguien al cual no le interesa en absoluto mi bien. Y eso será, por supuesto, misericordia, será benevolencia, pero no puede ser amistad, porque la amistad implica reciprocidad, es decir, que esa búsqueda del bien sea mutua. Esta caridad es lo que hay entre Dios y nosotros. Por eso es tan importante, la virtud más importante de todas es la caridad, pero no en el nivel del sentimiento, sino de la búsqueda del bien. Jesucristo crucificado es la expresión máxima de amistad. Así le dice a los apóstoles y a nosotros también. Ya no los llamo siervos, dice, los llamo amigos, porque os he dado a conocer al Padre Celestial. Conocer, pero no como una cuestión puramente intelectual, sino conocer en el amor, que es el único modo de conocer realmente a Dios. Conocerlo amándolo y al amarlo conocerlo. Ese conocimiento mutuo que se da entre los que se aman, entre los amigos. Entonces, esto es lo que está de fondo aquí en esta práctica que el Señor nos exhorta a llevar adelante. Por supuesto que teniendo en cuenta circunstancias. Fíjense que acá Jesucristo pone una serie de pasos. Ve y corrígelo en privado. ¿Para qué? Insistamos en esto, para que no se pierda el bien que el pecado le está quitando. Yo quiero el bien del prójimo, no el mal. Yo quiero el bien del hermano, no el mal. No quiero que se hunda, quiero que resurja. Porque esos vínculos
cuando se quebrantan los vínculos fraternales, siempre hay un problema con el Padre Celestial. Recordemos, creo yo que es uno de los ejemplos más perfectos, el de la parábola del hijo pródigo, pero no por el hijo pródigo, sino por el hijo mayor, que nunca lo llama padre a su padre y nunca lo llama hermano a su hermano. Después, si quieren leerlo, el capítulo 15 de San Lucas, allí están las 3 parábolas de la misericordia y la más detallada es la del hijo pródigo. El hijo mayor nunca le dice padre, nunca pronuncia esa palabra, nunca está en sus labios. Y lo que se dice refleja lo que se es. Al no decirle padre, se está cortando su vínculo. Es más, le dice, ese hijo tuyo ha vuelto, ¿no? De manera despectiva. Ese hijo tuyo. Podría haber dicho mi hermano. Entonces, porque cortó su vínculo con el padre, necesariamente va a cortar el vínculo con el hermano. Y entonces no es que el hijo mayor no tenga amor en su corazón, sino que el amor que tiene es exclusivamente amor propio, que es el mayor obstáculo para la caridad. El amor propio, en sus rasgos más profundos, es aislante, no se comunica. De hecho, le dice al padre, sin nombrarlo, tú nunca me diste un cabrito para hacer una comida con mis amigos. Es decir, nunca me diste nada, le está diciendo. No hay ningún vínculo. A lo sumo un vínculo de amo y esclavo, pero no hay un vínculo de caridad, no hay un vínculo filial, que es lo que el padre le recuerda. Si se fijan después, este es un detalle muy importante, el hijo mayor nunca llama padre a su padre, ni hermano a su hermano, pero el padre lo primero que hace es decirle, hijo mío, tu hermano ha regresado. Es decir, le recuerda los vínculos. ¿Por qué? Porque el padre busca el bien de los 2 hijos. Cuando leemos esa parábola siempre pensamos en el menor. El padre busca el bien de los 2. Lo que pasa es que en el menor, con todos los pecados que comete, lo primero que le sale siempre de los labios, del corazón, es la palabra padre. Lo primero que dice, todo el tiempo. Porque sabe que no vive como hijo, pero sabe que su padre quiere su bien y por eso vuelve. Entonces, este es el punto central de esta enseñanza de Jesucristo. Entonces, primero dice en privado, después 2 o 3 testigos, de acuerdo a la gravedad de la situación, por supuesto, sino a la iglesia, y si no, considéralo apartado, porque se ha apartado, no porque uno lo ha expulsado, sino porque no quiere ya, como el hijo mayor de la parábola que decimos, no quiere más esos vínculos y se está perdiendo ese gran bien. Y Jesús muestra un proceso que debe ser así. A veces se hace al revés, lamentablemente. Primero se le dice a todo el mundo y después el último en enterarse es el verdadero interesado, el que debería dirigirse primero a esa corrección. Es lo que dice, que leíamos recién San Pablo, que de esto sabía mucho y lo había vivido muy bien. La única deuda con los demás sea el amor mutuo, leíamos en la segunda lectura. Es decir, la amistad, la búsqueda del bien del otro. Y todos los mandamientos se resumen en este amor al prójimo, porque el amor al prójimo, que es el amor al hermano, es el reflejo del amor de Dios a nosotros. Y la expresión tan importante y definitiva de San Pablo, el amor es la plenitud de la ley, o el amor es la ley en su plenitud. Y lo dice San Juan en el comienzo del Evangelio, que la ley nos vino por Moisés, pero la gracia nos viene por Jesucristo. La ley en el Antiguo Testamento tenía un poco la finalidad de garantizar estos vínculos con Dios en primera instancia, y los vínculos con el hermano, como reflejo de ese primer vínculo. Pero la ley podía mandarlo, podía mandar cosas, podía prohibir cosas, pero no podía dar la fuerza para engendrar ese vínculo, para restaurar ese vínculo. Eso sí lo hace Jesucristo, y por eso dice, el amor es la plenitud de la ley, ¿no? La caridad, la ley se debe arraigar siempre en la caridad, no es la ley por la ley misma. Y entonces este es el mensaje que el Señor nos enseña, pero con esta perspectiva, no como un ejercicio simplemente de corregir a
al otro, al que ha cometido una falta, un pecado, sino como la búsqueda, y esto creo que es lo más importante, la búsqueda constante del verdadero bien de los demás. Y el verdadero bien, en definitiva, es vivir esa filiación para poder un día alcanzar la vida eterna. Le vamos a pedir al Señor que nos conceda esta gracia de vivir plenamente nuestra condición de hijos de Dios, nuestra condición de hermanos, y que un día podamos celebrar eternamente en el cielo ese banquete del amor divino. Que así sea.